vamos a empezar la actividad de ciudades saludables para el bienestar humano. Comenzaré haciendo una pregunta a los que estamos y es cómo hacemos que las ciudades sean espacios para la salud y el bienestar humano, o cómo veríamos esas ciudades en el futuro, en un corto y medio plazo. Voy a introduciros el tema en que vamos a hablar para luego pasar a presentaros a cada uno de los ponentes. Es que falta un pen no sé cómo he hecho con él. Vamos a darle, si no, mientras aquí. Vale, lo digo porque tengo ponentes que lo van a hacer desde vale, allí. Pues lo hacemos así, busco el pendrive a ver dónde lo han dejado. Venga, vale. Bueno, lo que es importante es establecer que lo que estamos debatiendo en estas actividades que se están desarrollando estos días y que, bueno, nosotros venimos de participar también en otro foro en Valladolid sobre la arquitectura saludable, es algo que ya se viene planteando desde hace tiempo. Y voy a poner la frase de Lalonde, ministro canadiense, que ya en 1974 establecía que la salud o la enfermedad no están relacionadas simplemente con factores biológicos o agentes infecciosos. La mayoría de las enfermedades tienen su base u origen marcadamente socioeconómico. Bueno, supongo que conocéis el desarrollo que se hizo del modelo Lalonde con los 4 puntos claves para lo que es definir la salud. Y como conclusiones os he traído que los desafíos que se presentan a las políticas de salud pasan por modelos que estén basados en la curación de las enfermedades para llegar a un modelo basado en la promoción de la salud. Ya no podemos pensar que caemos enfermos y vamos a ir a un sitio para que nos curen. Debemos protegernos para que el entorno en donde nos desarrollamos tengan que ser más saludables y evitar esos costes socioeconómicos que nos generan el tener que asistir a una atención sanitaria, más otros costes. Y deberíamos, como otra conclusión, que ya os digo que esto fue hace ya 50 años, destacar que, entre otros retos, debemos reducir las desigualdades. Tenemos que poner todo nuestro empeño en un esfuerzo preventivo y en la capacitación de las personas para manejar y afrontar aquellos procesos que limitan su bienestar. Creo que en este momento el generar una ciudad saludable, una arquitectura saludable, pasa porque todos los agentes que intervienen en la ciudad nos unamos y podamos establecer una serie de parámetros que nos hagan que las ciudades sean en todos los aspectos mucho más saludables. Del modelo Lalonde os quería sacar pues que al final el tema de la salud, que ya nos va a introducir en la actividad que tenemos desarrollada para ahora, no solamente son los aspectos de la persona, los aspectos biológicos, tiene mucho que ver un tema social y comunitario, cómo se desenvuelve en sus actividades de vida diaria para desarrollar su estilo de vida y todas las influencias medioambientales, socioeconómicas y culturales que le rodean. Y ya introduciendo, bueno, como sabéis que la actividad estamos colaborando desde el Observatorio de Arquitectura Saludable. Yo soy la directora de Expansión, Raquel García, y nos acompaña también nuestra presidenta, Rita Saya. Y bueno, quería comentaros un poco qué es lo que hacemos desde el Observatorio de la Arquitectura Saludable, que está muy enfocada a llevar y a transformar el paradigma, ¿no?, que se está desarrollando en el concepto de arquitectura y en el concepto de urbanismo. Los objetivos están dentro de los objetivos de desarrollo saludable, sostenible, y además impulsamos e integramos que todos los profesionales que puedan participar en la creación de la ciudad y en la creación de arquitectura puedan estar metidos e integrados dentro de nuestro observatorio. Por eso abrimos las puertas para que podáis participar dentro del observatorio y además ayudarnos a investigar y a evaluar, a formar y a divulgar, y todo esto que tenga una repercusión final en poder influir en la reglamentación. Y ahora vamos a pasar a presentarlo. Os voy a contar un poco el esquema. Va a haber 6 ponencias.
y luego vamos a tener una parte de coloquio, y lo que nos dé tiempo, como hemos empezado con retraso, pues abriremos a preguntas vuestras o tendremos ya que ir más directos, ¿vale? En primer lugar os presento a Rita Gasalla, que es nuestra presidenta del Observatorio de Arquitectura Saludable y CEO de la empresa Gallow. Su ponencia nos va a tratar sobre la arquitectura saludable y la neuroarquitectura como para la ciudad del futuro. Rita, lo único que te tengo que dejar... Ah, ya lo tengo. Gracias. ¿Ahora? Sí. Bien, voy a poner el cronómetro. Aquí está. Bien. Sí, si me puedes pasar mi presentación. Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar aquí con vosotros para hablaros del concepto que tenemos en el observatorio sobre las ciudades del futuro, ¿no? Cómo deben ser las ciudades en el futuro para que cuiden de las personas y para que eso sea realmente la prioridad cuando se diseña una ciudad, ¿no? Tenemos una frase en el observatorio y es que una ciudad no puede ser inteligente si no es saludable. Y en esto nos vamos a focalizar ahora, ¿no? Bueno, de los determinantes de la salud de la LOM ya os ha hablado Raquel, solamente resaltar que tanto en el estilo de vida como en el entorno, bueno, son ampliamente aceptados, los determinó la LOM en 1974 y bueno, de aquí la consecuencia que nos importa en este asunto es que tanto el entorno como el estilo de vida suman un 62% de los determinantes de la salud. ¿Hasta qué punto impacta todo lo que hacemos los arquitectos y los urbanistas, ¿no? Cómo esos espacios podemos diseñar con el fin y con el objetivo de que los espacios cuiden de la salud. Además, por supuesto, podemos influir en el sistema sanitario con un buen diseño, mejorar el tiempo de estancia, de esto ya hablaré un poquito más adelante, reducir el tiempo de estancia en los hospitales y mejorar los resultados de hospitalización. Y podemos también influir en la biología humana a través de la epigenética, ¿no? Podemos, al transformar los espacios, mejorar la salud de las personas, podemos influir también en la herencia genética y en la epigenética, con lo cual desde la arquitectura y el urbanismo tenemos que ser muy conscientes de todo el poder que tenemos sobre la salud y el bienestar de las personas, y este es un poco el foco de la mesa que tenemos hoy, ¿no? Os cuento brevemente unos antecedentes para que sepamos y que nos acordemos de hasta qué punto ha influido el urbanismo en nosotros, ¿no? En 1852, Napoleón III y María Eugenia Montijo, que era española, encargaron al barón Haussmann rediseñar París para que París se convirtiera en la ciudad que conocemos ahora, ¿no? Esto es una imagen de Los Miserables. Aquí se ve cómo era esa ciudad, cómo vivía la gente. Era una ciudad en la que solamente vivían las personas que no tenían más remedio, los que tenían que trabajar, y cómo se convirtió en una ciudad que atraía y se convirtió en modelo en toda Europa, ¿no? En Madrid con pues todos los ensanches que se hicieron en Europa, ¿no? El Plan Salamanca en Madrid, el Plan Cerdá en Barcelona, etcétera. Luego, una breve también referencia a cómo influye la cartografía en la salud, ¿no? Hubo un médico en Londres, cuando había epidemia de cólera, que pudo ver que el origen del cólera estaba en un pozo. Pudo trazar, digamos, una línea en tiempo. Esta línea no es en distancia, sino en tiempo, para llegar al pozo, y pudo ver cuál era el origen del cólera, que no se transmitía, como decían hasta entonces, por las miasmas, que era como por el aire, sino a través del agua, y a partir de entonces se pudo trabajar en todos los temas de saneamiento, ¿no? Bueno, contaros que hay una excepción, hay unos pequeños huecos, unas zonas que eran una fábrica en las que prácticamente no hubo fallecidos porque había una fábrica de cerveza y la gente prefería beber cerveza a beber agua, ¿no? Pero por lo demás los fallecidos estaban ahí dentro, ¿no?
También en 1854, esta década fue muy importante para el avance de la salud en la arquitectura. Florence Nightingale, una británica que había nacido en Florencia y que era enfermera y matemática, estaba en el hospital de campaña de la guerra de Crimea. Y ahí pudo demostrar que la mayor parte de los fallecidos por heridas de guerra no habían fallecido por las heridas, sino por las complicaciones hospitalarias. Introdujo medidas sanitarias de ventilación, la ventilación es tan importante, no alteró a los enfermos con la luz por la noche, sino que iba con una linternita para ver cómo estaban. Bueno, cosas que nos pueden servir y que nos siguen sirviendo hoy para diseñar los espacios hospitalarios, ¿no? Cómo cuidar con la luz y con la separación entre camas y con la autonomía a los teniendo esa privacidad a los enfermos, ¿no? Entonces, bueno, aquí otra referencia importante. Y, bueno, por supuesto, el movimiento moderno, ¿no? El movimiento moderno surgió en plena epidemia de tuberculosis. Los niños morían en Europa, bueno, era una cosa que no tenía nada que ver con el COVID que hemos vivido, ¿no? Realmente la incidencia era muchísimo más trágica. Y bueno, pues los arquitectos tomaron medidas y pusieron una serie de premisas de ventilación, de soleamiento, precisamente para prevenir este tipo de epidemias con las que luego también nos hemos encontrado y que ellos ya estaban trabajando en ello en los años 20, ¿no? Y por supuesto después, Richard Neutra, él fue, o por lo menos es de los primeros que yo he encontrado en decir que el diseño influía en la mente de las personas y en la de las futuras generaciones. Aquí, esto es como la introducción a la neuroarquitectura, que es lo que nos trae hoy aquí, cómo el espacio, cómo el diseño puede influir en nuestra mente, en nuestro comportamiento y en nuestros hábitos, ¿no? Y un poquito más tarde, en 1981, Roger Ulrich había estado 10 años investigando sobre enfermos tratados, operados de vesícula biliar. Ahí pudo ver que las personas que disponían de ventanas a zonas verdes se recuperaban antes, tenían menos complicaciones hospitalarias y tomaban menos analgésicos que las personas que estaban orientados a una pared de ladrillo. Bueno, pues aquí la importancia tanto de la ventilación como de las vistas, como de introducir la naturación en las ciudades. Esta es una de las claves con la que podemos enfocar la arquitectura y el urbanismo como medicina preventiva, ¿no? Este estudio se publicó en la revista Science en 1981. Y bueno, en 1982, después de la crisis del petróleo, después de que los edificios se hicieran muy herméticos, pues hubo muchísimos enfermos provocados por los edificios que lo llamó la OMS el síndrome del edificio enfermo. A nosotros en el observatorio nos gusta llamarlos edificios enfermantes porque la cosa es lo que los edificios nos hacen a nosotros. Los edificios nos enferman. El edificio puede tener bien su estructura, sus instalaciones pueden estar aparentemente funcionando, pero están enfermando a las personas. Bueno, pues hay un 20% de edificios enfermos en el mundo. Es hora de hacer algo al respecto, por eso nació el Observatorio de Arquitectura Saludable. Habría que hacer algo para revertir este número, ¿no? Un 20% de personas en el mundo afectadas por esto, ¿no? por la enfermedad que les provoca los edificios. Y en 1998 hubo un avance muy interesante en la neuroarquitectura. Hasta entonces, todo lo que se hacía para el bienestar del cerebro, el bienestar de las personas, para conducir el comportamiento, eran trabajos intuitivos que hacían los arquitectos con sus capacidades magníficas y hacían unos proyectos muy interesantes. Aquí se determinó que la zona el parahipocampo es el lugar donde el cerebro retiene y se estimula cuando vemos espacios nuevos. Bueno, pues estudiando, sin embargo, esta zona no se estimula cuando vemos una cara nueva u otro tipo de cosas. Con esto a partir de este descubrimiento se pudo ver que se podía trabajar con los espacios y el cerebro de una manera completamente científica, ¿no? O sea, se podía ver cómo se estimulaba el cerebro en esa zona exponiéndoles a distintos espacios, ¿no? a distintas configuraciones del espacio. Y bueno, ¿y qué cosas afectan a nuestro cerebro? ¿Qué cosas afectan a nuestra salud? Por supuesto, la calidad del aire.
tenemos que cuidar la calidad del aire de las ciudades. Es importantísimo todos los temas de naturación, de reducir el tráfico, de reducir, digamos, todos los elementos contaminantes, también las cocinas industriales, que son grandes contaminantes. Pero tenemos que recordar que el aire en el interior suele estar de promedio entre 2 y 5 veces más contaminado que el exterior. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos un medidor en el exterior, en el interior de las viviendas normalmente la situación es mucho peor. Por eso es tan importante instalar ventilaciones automáticas para no depender de que un niño abra una ventana o una persona esté abriendo la ventana, ¿no? Para precisamente hacer la ventilación mecánica es muy importante para prevenir este tipo de situaciones e irlas revirtiendo. Y bueno, y los materiales con los que hacemos las ciudades, los edificios, deben ser no emisivos, no solamente para el medio ambiente, que es en lo que se ha focalizado la conversación hasta ahora, sino también para cuando luego se retiren, que no se contaminen el medio y, por supuesto, para que no emitan sustancias contaminantes al aire. Las sustancias contaminantes no sabemos qué nos pueden producir porque siempre actúan en combinación con otras y el problema normalmente es el efecto cóctel. Pueden producir efectos a corto plazo, a medio o a largo y puede producirse una enfermedad al cabo de muchos años por haber estado expuestos a un tóxico en este momento, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso es tan importante evitar este tipo de exposición tanto en ciudades como, por supuesto, en los edificios. Y el ruido, bueno, el ruido causa estados crónicos de nerviosismo y de estrés, pero puede llegar incluso a producir la muerte. En concreto, en España tenemos un balance de 1.000 muertes prematuras al año por el exceso de ruido. Aquí la relevancia de tratar los temas del ruido en las ciudades, de prevenirlo, y para evitar el ruido, lógicamente, lo más importante es ir al foco. Hay que ir al foco del ruido, el asunto es evitar que el ruido se produzca. Una vez que el ruido se ha producido, bueno, pues toda la normativa que tenemos que hacer para que el ruido no entre dentro de los edificios y las personas no enfermen por este ruido, ¿no? El ruido puede provocar problemas de salud vascular, puede provocar muchísimas enfermedades. La luz es importantísimo, el tratamiento de la luz, la naturaleza ha evolucionado en contacto con el sol y lo importante en la luz es que se parezca lo máximo a la luz del sol. Una buena luz es la que más se parece tanto en el color a lo largo del día como en el parpadeo, como en la reproducción cromática. Y es esencial para nuestro sueño, influye en nuestro bienestar y en nuestro rendimiento. Y bueno, y cuando diseñamos espacios públicos, que aquí tenemos especialistas y espacios para el juego, pues es importante tener en cuenta ¿cuáles son las alternativas de uso? Por ejemplo, aquí vemos el caso de unos niños jugando a los castillos y a las princesas y príncipes y cómo estos otros niños desarrollan su creatividad teniendo más opciones de juego en el espacio, ¿no? O sea, cómo esto nos lleva a unos roles clásicos y cómo esto lleva a otro tipo de desarrollo de la persona, desde mi punto de vista, pues mucho más enriquecedor y es a lo que debemos tender. Y bueno, y en las ciudades tenemos que facilitar el encontrar el camino. Tenemos que construir de tal manera las ciudades que las personas, no solamente las personas que sean neurotípicas encuentren el camino, sino que hay que instalar una serie de hitos, una serie de lugares para que las personas se encuentren. Aquí, por ejemplo, vemos una ciudad de Detroit, aquí vemos lo que supondría perdernos, por ejemplo. Aquí vemos lo que podemos imaginarnos lo que supondría perdernos en Venecia, que seguramente sea un placer. Pero a lo mejor ya no es un placer si estamos por la noche en Venecia y las luces son amarillas y empezamos a tener miedo, ¿no? Entonces, bueno, ese miedo que hemos tenido alguna vez cuando nos hemos perdido, hay personas que la sienten a diario porque no son capaces de orientarse. Por eso es tan importante orientar en las ciudades. Y para eso están estos elementos, ¿no? Los caminos, los nodos, esos hitos que nos marcan y esos mapas mentales que vamos haciendo cada uno que nos ayudan a orientarnos, por supuesto, dentro y fuera de los edificios. Porque perderse nos da una imagen de nosotros mismos que al final acabamos creyéndonos y acabamos creyendo que no somos capaces de orientarnos. Por eso es muy importante la autopercepción y a eso ayuda muchísimo el podernos orientar. Y el espacio condiciona el comportamiento. Lo sabemos, hemos visto en las iglesias, los templos nos invitan al recogimiento, sin embargo otros espacios como discoteca pues nos invitan a la expansión, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos cómo con los espacios podemos
condicionar el comportamiento de las personas con intención, diseñando con intención de determinar los comportamientos. Por supuesto, urbanismo de elección, cómo podemos determinar o incentivar comportamientos saludables. Podemos diseñar las ciudades para que las personas usen las bicicletas, para que las personas anden, para que salgan a los parques, sendas peatonales, espacios cubiertos, para que las personas disfruten del aire libre y puedan estar haciendo ejercicio, ¿no? y evitando el sedentarismo. También podemos diseñar para que las personas se encuentren, para evitar la soledad no deseada. Esos espacios, bueno, pues yo creo que todos nos hemos sentado, ahora ya no dejan sentarse en la Plaza de España de Roma, en las escaleras, pero bueno, esos espacios para el encuentro, para el intercambio, para que las personas, que somos todos sociales, no hay personas no sociales, unos más y otros menos, pero para que nos podamos encontrar y podamos socializar y evitar esa soledad. La accesibilidad física, cognitiva y sensorial, las tres. Tanto poder llegar a los sitios a todas partes para que todos los espacios puedan ser utilizados por todos. En esto Raquel García, que es nuestra directora de expansión, es especialista. Bueno, mejorar la autonomía de las personas, ver cómo podemos diseñar para que las personas sean el máximo tiempo autónomas y que no se pierdan y que puedan llegar a los lugares. La naturación, este capítulo me imagino que se tratará mucho a continuación. Las ciudades llevamos más de 150 años tras la revolución industrial. Desde entonces nos hemos metido en el interior y eso evolutivamente, 150 años, 200 años, es muy poco. Las personas antes eran agricultoras, campesinas. Bueno, pues esto tenemos que tener en las ciudades de nuevo esa vuelta a la naturaleza porque no nos hemos adaptado a vivir en el cemento y en los espacios duros, ¿no? Estos espacios naturales nos invitan a encontrarnos mejor, cuidan nuestra mente y cuidan nuestro cuerpo. La estética genera, termino ya, luego hablaré de la estética en todo caso, pero bueno, la falta de estética genera estrés. Es importante que los espacios públicos y que los espacios privados sean hermosos. La geometría nos ayuda a concentrarnos o nos ayuda a liberar el estrés según cómo diseñemos los espacios. Unos espacios curvos ayudan a que estemos más relajados porque son los espacios en los que hemos evolucionado en la naturaleza. Y esta es la neurociencia aplicada a la arquitectura, así se investiga. Hay neuroarquitectura experimental que se investiga con realidad virtual, con sensores, con electrocardiograma, electroencefalograma y se evalúa cómo los espacios impactan en las personas. Se estudia de manera científica, se hacen determinadas variables precisamente ayudados con la realidad virtual y con eso podemos saber cómo un espacio público, cómo un espacio privado nos puede impactar, cómo nos puede impactar en nuestra seguridad, en nuestra atención, en nuestra memoria, en nuestra percepción del camino, etc. Esta vía de investigación es interesantísima para el urbanismo, prácticamente no se está usando y debería utilizarse porque facilitaría unos mejores espacios para el desarrollo de las personas. Y bueno, se toman registros fisiológicos tanto de los ojos como encefalogramas, como la actividad de sudoración y se hacen distintas realidades y se ve cómo impacta cada espacio y cómo es mejor diseñar cada espacio de manera científica para las personas en determinados casos concretos o en casos más generales. Y bueno, y esto es todo lo que os quería contar. Ahora dejo al resto de los ponentes que sigáis adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Rita. Pasamos a la siguiente ponencia. En este caso es Beatriz Peralta, concejala de Salud, Consumo y Bienestar Animal del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada. Y coincide que además Villanueva de la Cañada, su alcalde es el presidente de la Red Española de Ciudades Saludables. Y la ponencia que nos va a presentar es la importancia de trabajar en red para mejorar la salud en las ciudades. Te pongo la presentación. Pues muchas gracias a todos por estar aquí y gracias al Foro de las Ciudades por invitarnos, por invitar a mi alcalde como presidente de la Red Española de Ciudades Saludables y yo en su representación pues os doy las gracias por estar aquí. Lo que vamos a intentar hoy es, yo que soy la rara de la reunión, porque no soy arquitecta, no tengo nada que ver con arquitectura ni urbanismo, es haceros llegar cuál es la importancia para un municipio. Yo soy sanitaria de formación, y me encanta la salud pública, soy una enamorada de la salud pública.
Y lo que quiero contaros un poco es cómo nos impacta y cómo trabajamos en red para aprovecharnos de la experiencia de los demás. Y lo que vamos a hablar es eso, es un poco cómo trabajamos en red las ciudades para ser ciudades saludables. Y creo que de la LON ya hemos hablado todos y yo también. Pero primero, ¿qué es el concepto de salud? Todos pensamos, salud es no estar malo. Bueno, pues salud no es no estar malo. En el año 1948 la OMS definió la salud como un estado completo de bienestar, y bienestar a todos los niveles. Y ese bienestar a todos los niveles, ahí es donde impactáis vosotros, los arquitectos. Porque lógicamente queremos estar sanos mentalmente, físicamente y tener un bienestar social, pero ese impacto, como bien ha dicho Rita, si yo veo una ciudad bonita, veo una ciudad amigable para pasear, veo una ciudad en la que no tengo ruidos, veo una ciudad que está limpia, bien iluminada, voy a estar mucho más contento y por lo tanto bienestar emocional que si vivo en un suburbio sucio, mal iluminado, feo y gris. Con lo cual nos puede afectar muchísimo. La LON fue el primero que habló de esos determinantes de la salud. ¿Cómo impactamos las ciudades saludables en que nuestros vecinos se enfermen o estén más sanos? Pues precisamente en esos determinantes de la salud que se ampliaron un poquito más, y eso también ha contado Raquel, años más tarde, en el año 91. Si leéis un poco por encima, tampoco me voy a poner a leerlos todos, pero vais a ver que habla del acceso al agua, ha hablado Rita del cólera, de la producción agrícola, de la educación, de entorno laboral, redes sociales, pero no Instagram, sino la red social que tenemos, nuestros amigos, nuestras familias. Hay un documental, no recuerdo el nombre ahora, de las ciudades en las que más tiempo vive la gente, y una de las cosas más importantes es la red social, pero ya te digo que no Instagram, sino esa red familiar, de cuidado, de tener a tu gente. Eso da salud, pero vamos, en vena, directamente. Pues este tipo de determinantes sociales es en los que podemos impactar, determinantes de la salud son en los que podemos impactar las ciudades siendo ciudades saludables, en el concepto de ciudades saludables. Porque un determinante de la salud lo que te implica es una mayor probabilidad de enfermar. Es lo que llamaríamos comúnmente los factores de riesgo. Si influimos en esos factores de riesgo y en esos determinantes, tendremos vecinos, ciudadanos, mucho más saludables, mucho más sanos. El movimiento de ciudades saludables se basa principalmente en una cosa, y es poner en el centro de cada una de las políticas de un municipio la salud. Pues yo, como concejal de salud, lógicamente, pero el de urbanismo también, y el de medio ambiente también, y el de política social también. Todas las políticas de una ciudad deben estar con foco en la salud. Y además nos ayuda a tener un enfoque que nos va a permitir trabajar en equidad, trabajar con gobernanza, preguntando a los vecinos qué queréis, qué os gusta. Tenemos que implicar, de hecho, el concepto salud pública y salud comunitaria habla de que todas las personas incluidas en la comunidad sean copartícipes de su propia salud. De manera que no solamente somos los que mandamos en las ciudades, sino los vecinos, los sanitarios, las personas que forman esa red social del pueblo, hablo de mi pueblo, tienen que ser copartícipes en salud. Además, se trabaja en solidaridad, lógicamente. Todos los sectores del municipio tienen que estar implicados en ese foco de salud y, muy importante, la innovación. Rita ha hablado de innovación en cuanto a neuroarquitectura. Estar a la vanguardia de lo que es salud, de lo que implica estar más sano. Trabajar en eso también nos va a ayudar a tener unas ciudades más saludables, porque si yo implemento cualquier acción hoy en mi pueblo, si no la vuelvo a revisar, si no vuelvo a plantearme qué estoy haciendo con eso, en 5 años me he quedado, vamos, obsolescencia programada como el iPhone, exactamente igual. El movimiento de ciudades saludables es interesante, y bien al hilo de lo que os acabo de contar, que no es un resultado. Una ciudad saludable y el movimiento de ciudades saludables es un proceso. Siempre hay que estar moviéndose, siempre hay que estar haciendo cosas, siempre hay que estar intentando impactar positivamente en la salud de nuestros vecinos. De manera que, independientemente de en qué momento esté ese pueblo, de lo grande que sea, de cuántas cosas haya hecho o de cuántas cosas tiene pensado hacer, siempre va a poder estar dentro del movimiento de ciudades saludables. Y además nos permite a todos los que estamos en esas redes, que realmente es de lo que vamos a hablar, cómo las redes impactan en nuestro modelo de ciudad saludable, pues el tener a otras personas que están en diferente realidad, en diferente punto de partida, nos van a dar más ideas y nos permiten imitarnos entre unos y otros, pero porque vamos a ver
ejemplos de cosas que han tenido éxito y lo vamos a copiar, porque para eso estamos, para darnos ideas y, por lo tanto, aportar siempre salud a nuestros vecinos. Una cosa muy interesante y que es de las que más me gusta contar es que lo que tenemos que intentar, y eso sí que tiene que ver con vosotros, cuando planteamos una ciudad, es poner al servicio de nuestros vecinos la opción más saludable. Si yo hago un sector para mi pueblo y le pongo una avenida bonita, con unos arbolitos que me vayan a la sombra cuando hace sol y que recorre, digamos, la parte trasera de un montón de casas, de las casas a un centro comercial donde comprar el pan, voy a permitir que la gente le apetezca salir a comprar el pan andando. Si yo construyo una senda ciclable y intento que no tenga ninguna persona que viva en el municipio más de 3 minutos andando hasta llegar a la senda ciclable, le estoy dando mucha más probabilidad de que elija la opción saludable, de que elija coger el coche. Y eso es lo que más tiene que ver con vuestra parte. Es cuando planeamos una ciudad tenemos que pensar en poner que sea lo más fácil posible elegir la opción saludable. Porque la opción mala, la de coger el coche cuando hace frío y cuando llueve, la vamos a coger todos. Pero intentar planificar ese tipo de ciudades. Ciudades sostenibles, ciudades con muchas zonas verdes, ciudades que nos permitan la movilidad sostenible y la movilidad saludable. Todo eso va a favorecer tener ciudades mucho más saludables. Ya vamos a hablar de las redes, porque si no me pongo a hablar de mi pueblo y me quedo tan contenta, aunque luego hablaré un poquito más. La red, vengo en representación de la Red Española de Ciudades Saludables, pero nosotros, la REX, pertenecemos a una red superior, que es la Red Europea de Ciudades Saludables de la OMS. Villanueva de la Cañada en particular pertenece a esta red, tanto por pertenecer a la red española como porque somos uno de los únicos 5 municipios de España miembros de esta red, y en concreto el único de la Comunidad de Madrid. En este momento la red europea está trabajando tanto, lógicamente, en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 como en su propio programa de salud, y alineada con otra guía de la que luego hablaremos, que es la Guía Salud 2020. Os lo cuento ya, aunque luego pasará, luego me lo paso. La importancia de Salud 2020 es que fue la primera vez que no las ciudades miembros o no las redes miembros de la red europea, sino todos los estados de la región europea se comprometieron a trabajar con el foco en la salud. De manera que cuando tenés un compromiso de todos los miembros de la región europea en trabajar en pro de la salud, pues ha creado, digamos, ha sido un hito. No solamente es el que activamente participa en la red, sino que todos los estados han decidido poner en el foco de sus políticas la salud. La REX. La REX es por lo que hoy estamos aquí, es la Red Española de Ciudades Saludables y engloba, para no hacerlo muy largo, unos 28,5 millones de personas que viven en este país. Están influidas porque en su pueblo, su ciudad, su consejo insular o su provincia pertenece a la Red Española de Ciudades Saludables. Y lo que nos permite trabajar en red es fundamentalmente lo que os decía antes. Esto es lo que os he dicho del health. Es poder aprovecharnos los unos de los otros, bien entendido el aprovechamiento, de experiencias, de buenas prácticas, de buenas ideas, de cómo y por qué tú has hecho esta acción o has hecho esta otra. Esa cohabitación en un mismo entorno de ciudades con diferentes tamaños, diferentes realidades, diferentes necesidades, permite que independientemente de en qué momento esté cada una, ver y, no vamos a decir copiar, pero sí inspirarse en lo que hacen otros. Recorrer el camino juntos, eso es lo importante. Lógicamente la red también nos permite tener apoyo técnico, tener formación en urbanismo, formación en participación, formación en buenas prácticas. Lógicamente tenemos a esos técnicos de la red que nos ayudan a poner en práctica porque nos conectan entre nosotros y además nos permiten tener financiación. Lógicamente, no todas las entidades locales tienen la misma posibilidad de acceder a financiación y la red nos está permitiendo acceder a financiación, por ejemplo, de fondos europeos a través del Ministerio de Sanidad para poder tener actividades específicas en entornos saludables. Ahora os contaré unos ejemplos que hemos hecho en Villanueva. Muy rápido para contaros, porque ya que vengo, hablo de mi pueblo, que es lo que toca.
Villanueva de la Cañada está a unos 27 kilómetros de Madrid, somos una población de unos 25.000 habitantes y cosas que os puedan interesar como arquitectos, que sois casi todos, es que nosotros tenemos una limitación de altura. Villanueva de la Cañada no tiene una altura mayor de 3 pisos. Es un crecimiento horizontal, con muchas zonas verdes, con una densidad de población muy baja y muy poco alta, de manera que en principio tú llegas y es un pueblecito americano. Es todo pequeñito, es todo bajito, no tienes grandes pisos, es muy horizontal, ves la sierra desde prácticamente cualquier punto del pueblo, las ondulaciones de las montañas las ves prácticamente desde cualquier punto del pueblo. Lógicamente tenemos otra serie de cuestiones que nos hacen una ciudad sostenible. Regamos nuestros parques con aguas sucias, no con aguas de consumo, tenemos eficiencia energética, nuestro punto limpio, nuestra planta de compostaje, tenemos nuestras cosas de ciudad sostenible. Pero en cuanto a, ya vengo a hablar de mi libro, en cuanto a la Concejalía de Salud, dentro de la red hacemos muchas cosas que tienen que ver, como os decía, con los entornos saludables, pero desde el COVID nos hemos centrado en dar promoción de salud a través de YouTube. Nos dimos cuenta que conseguíamos un mayor impacto y una mayor recepción del mensaje de salud, hablando de prevención, hablando de factores, conseguíamos una mayor prevención y una mayor información de nuestros vecinos si la información la damos a través de un canal de YouTube. Ahora mismo tenemos, creo que lo hemos actualizado, 160 vídeos hechos en 2 años. Hacemos un vídeo a la semana hecho por un sanitario. Otra cosa que hemos hecho es, inspirados en otras ciudades, el plan de rutas saludables. Sería como una especie de red de metro en el que le indicamos a nuestros vecinos cuánto se tarda realmente de un punto a otro andando. Para que no digan, buh, eso está muy lejos. No, son 2 minutos. Entonces, les enseñamos que no es tan difícil ir andando. Y por no extenderme, que ya me han hecho la seña, esto sería nuestra parte de financiación, la que hemos conseguido gracias a pertenecer a estas redes y por destacar, entre otras muchas cosas, hemos hecho cuestiones de estrés, de ansiedad, hemos hecho cuestiones del plan de rutas saludables que os decía de la línea de metro, pero como entornos saludables, como grandes inversiones, hemos hecho 3. Hemos finalizado nuestra senda ciclable. Tenemos unos 11 kilómetros de senda ciclable alrededor del pueblo. Hemos hecho un circuito de calistenia para que nadie diga que es que no tiene dinero para ir al gimnasio. Pueden hacer gimnasia, van andando por la senda ciclable, se paran, hacen un par de flexiones, un par de sentadillas y siguen andando hasta volver a su casa. Y esto, que es precioso, es el parque de skate, que también ha formado parte de estas ayudas, que además está siendo centro de juego y de juego con actividad física de muchísimos niños del pueblo. Están aprendiendo con sus patines o con sus bicis o con sus patinetes o con los skates a tener ocios saludables, ocio haciendo deporte, y está acercando muchísima gente a este tipo de acciones. Y nada, simplemente invitaros que cuando queráis vengáis a vernos a Villanueva. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Y bueno, destacar un poco también la importancia de la transversalidad de las acciones. Al final, que sean acciones aisladas no nos lleva a, si no contamos con la colaboración. Y tú, como concejala, supongo que estarás demandando a otros concejales, ¿no?, que hagan sus acciones. Vale, pasamos a la siguiente, que es ponencia, que es de Esther Higueras. Bueno, doctora arquitecta, muchos la conocemos porque es profesora del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio en la Universidad de Madrid y además es miembro del Grupo de Investigación en Arquitectura Bioclimática en un entorno sostenible. Esther nos va a hablar de la guía para planificar ciudades saludables del Ministerio de Sanidad y de la Federación Española de Municipios, que tú creo que has tenido también en cuenta. Gracias, Esther. No, por eso. Sí, pero es que te va a aparecer allí. Ah, no, sí, perfecto. Hola, buenos días. Bueno, encantada de estar aquí con todos ustedes. Realmente llevo trabajando en planificación bioclimática y sostenible casi 30 años.
y bueno, pues realmente nos ha ido dando pues un progresivo aumento de conocimiento, cuando a veces cuando empezamos con estas cosas pues no existían estas palabras siquiera. La palabra sostenibilidad llegó a lo largo de esta trayectoria y este camino. Pero bueno, también éramos conscientes, y hablo en plural porque básicamente un poco el motor de todo esto es el profesor José Fariña, catedrático del Departamento de Urbanismo y bueno, un poco impulsor de esta nueva visión de la ciudad saludable. Y él mismo fue el que empezó a ver que era necesario darle al discurso de la sostenibilidad un giro, ¿no? Y pensar más en las personas, ¿no? Y pensar más en los ambientes saludables, cuya introducción y problemática acabamos de ver magistralmente por mis compañeras anteriores, ¿no? No podemos seguir o pensar solo en la ciudad como un elemento abstracto, sino nosotros vivimos, sufrimos, lloramos y nos divertimos en la ciudad, y eso también es absolutamente necesario que conforme una nueva forma de hacer para los planificadores, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde el año 2015 hemos empezado a trabajar en ciudad saludable. Primero empezamos a ver si había antecedentes. ¿Alguien había pensado en esto antes? Por supuesto, ya hemos visto que sí. De hecho, la disciplina urbanística nace para remediar los problemas de la ciudad industrial, básicamente, cuando nace la disciplina propiamente dicha. Y además, desde ese momento, pues ahora, relacionado con la ciudad saludable, había pues muchos manuales. Encontramos casi 300 manuales a lo largo de todo el planeta que abordaran la ciudad saludable. Casi todos ellos eran en contextos americanos, australianos, europeos, y bueno, pues eso también nos hizo ver cómo había como que adaptar toda esa idea al concepto de la ciudad española o la ciudad mediterránea o nuestra ciudad, que por el hecho de ser ciudad compacta y ciudad más compleja, pues tiene como unas virtudes, ¿no? Pero también le están faltando otra serie de deficiencias que habría como que resolver. Y bueno, trabajando en esa línea, tuvimos pues la suerte de que en estas conversaciones hubo la posibilidad de que el Ministerio de Sanidad encargara al Departamento de Urbanismo de la Universidad Politécnica una guía para planificar ciudades saludables, que es lo que les voy a presentar hoy. La guía es esta. Y si me hacen el favor, en su teléfono móvil escriben guía para planificar ciudades saludables y ya la tienen ustedes en su móvil. Les voy a explicar brevemente qué consiste la guía, porque es una guía no solo para urbanistas. La idea es que sirva pues para todo tipo de gente que se quiere aproximar a la salud de su municipio y primero poder hacer un diagnóstico en salud de cualquier barrio español y luego poder hacer una propuesta. Es una guía de ciudades, ¿vale? Esta es la primera observación que les quiero hacer. El Ministerio quería también abordar el tema rural y el tema de las pequeñas poblaciones, porque desde la Federación de Municipios nos dijeron que España está constituida casi en el 80% de pequeños y muy pequeños municipios. Pero realmente eso será un segundo trabajo, porque aunque tenemos algunas problemáticas compartidas entre el mundo rural y el mundo urbano, hay muchísimas diferencias también y no se puede aplicar esta guía en entornos pequeños. Esta guía es para ciudades, ¿vale? Entonces, visto un poco estos determinantes de salud que nos acaban de comentar y tal, al final, ¿qué le pasa a la sociedad actual? ¿Cuáles son los máximos problemas? Pues podríamos resumirlos en dos grandes grupos. Hay un problema de obesidad, sedentarismo, falta de movimiento, ¿no? O sea, todo lo que es que, bueno, estamos en el estilo de vida urbano, lo podríamos resumir así. Nos movemos poquísimo y tenemos la mayor parte de nuestra actividad sentado, viendo una pantalla o desplazándonos por medios poco activos, etcétera, etcétera. Entonces, todo este primer bloque de sedentarismo, estilo de vida muy poco activo,
pues deriva hacia enfermedades de obesidad, cardiovasculares, diabetes tipo 2 también. En fin, tenemos ahí un problema bastante focalizado que, desde luego, desde la planificación sí que podemos incentivar a ir resolviendo todo eso, ¿vale? Pero luego el segundo, otro gran problema, que además no estaba desde nuestras primeras investigaciones, que hablábamos solo de salud, de ambiente saludable, es el tema de la soledad, el tema mental, el tema del aislamiento, el tema de la falta de relación social, la ansiedad, el estrés y el suicidio. O sea, es que hay que llamar un poco las cosas por su nombre y en el fondo tenemos un gravísimo problema ahora en todos esos bloques. Entonces, claro, empezamos a ver cómo planificar ciudades saludables, por supuesto que es poner árboles, por supuesto que es hacer una senda ciclable, pero todo ese bloque del elemento psicológico, mental y de relación era absolutamente necesario abordarlo para una guía, ¿no? Y para resolver uno de los problemas clave de la ciudad del siglo XXI. Entonces, la guía, que ya la tienen disponible, tiene 3 partes, ¿no? Es una cosa muy sencilla. La primera parte es una pequeña parte conceptual. ¿Por qué hacemos esto? ¿Cuáles son los elementos claves? Esa se la pueden saltar. O sea, es una más de investigador o, bueno, para ir estableciendo los conceptos. Realmente la guía tiene una idea muy clara, que está en la página... que al final fue intentar resumir un método de trabajo muy claro, página 17. Y al final queríamos hacer algo de que yo les pudiera contar en un minuto cómo hacer un barrio saludable. Y un barrio saludable pasa por 3 ejes, que son caminar, ciudad verde y espacios de relación social. 3 cosas complementarias. Tengo que hacer que la gente tenga más actividad, ir andando, comprar el plan andando, ir al cole andando, todo lo que podemos hacer, movilidad activa. Segundo, ciudad verde. La salud pasa por la naturalización. Nos influye el verde positivamente hasta alfombra verde. Si en vez de verde fuera gris, tendríamos otro ánimo. O sea, ya nos lo han dicho la neuroarquitectura. Entonces, el verde es absolutamente necesario en todas partes, en los suelos, en los techos, en las paredes, en los balcones, en las flores, en todo. O sea, entonces, el objetivo verde de transformar toda la ciudad en verde es el segundo eje de la guía. Y por último, el tercero es espacios de intergeneración para niños, jóvenes y gente mayor. Huir del parque infantil, el parque de los abuelos, el parque de jóvenes, no sé qué. No, hacer un espacio, una plaza, un lugar de encuentro que puede ser virtual, físico, semivirtual. Podemos tener muchas posibilidades, más abierto, más cerrado, dependiendo del clima, etcétera, etcétera. Pero es absolutamente necesario que la ciudad tenga espacios para convivencia. Bueno, entonces, la guía explica esos 3 ejes. Y para poder hacer un pequeño diagnóstico de cualquier barrio y de cualquier cosa, la guía está articulada en preguntas. Entonces, lo más importante de la guía es de la página 45 a la 50. Son 5 páginas donde aparecen un checklist, unas preguntas. Si yo quiero saber si mi barrio es saludable, pues voy viendo lo que tengo en las respuestas, ¿no? ¿Puedo ir al cole andando? Pues sí o pues no. ¿Tengo un parque a menos de 2 minutos? Pues sí, pues no. ¿Tengo la posibilidad de coger esto? Sí o no. Entonces yo voy haciendo eso que... Si yo soy un experto, pues todo esto lo puedo hacer con métodos de información geográfica, con encuestas, con un montón de posibilidades, pero si no tengo nada de eso, puedo reunir a unos cuantos vecinos y hacer mi propia lista de prediagnóstico. Y ya con esto, viendo lo que tengo y lo que no tengo y lo que me falta, ya puedo empezar a pensar en soluciones. Entonces yo creo que una de las fortalezas de la guía es esa precisamente, que ayuda a enfocar muy bien el problema, que solo hay 3 líneas de acción, porque las otras guías que hemos revisado eran pues muy complejas, porque claro, todo influye en la salud. Y como queremos que todo esté como presente, al final salen cosas muy difíciles de explicar a cualquier comunidad o necesitas un equipo de muchos expertos para llevarlo a cabo.
Entonces, bueno, pues esto ya lo estamos llevando a la práctica, estamos haciendo barrios saludables. Y bueno, pues les invito a que sea pues una práctica habitual desde cualquier colegio, cualquier comunidad, cualquier urbanización, cualquier barrio. Podemos un poco primero diagnosticar en salud y luego hacer propuestas. Finalmente, la guía tiene ejemplos, un montón de ejemplos, casi el 80% de la guía son ejemplos. Y bueno, pues en los ejemplos hemos ido relacionando pues elementos en cada una de las 3 grandes líneas de pueblos y ciudades españolas que ya han puesto en marcha algunas de estas cosas para poder tomar ideas o incluso ampliar esa información, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues desde aquí quedo a su disposición para cualquier cosa que puedan necesitar, pero desde luego tenemos que planificar ciudades saludables. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. La verdad es que la guía es, bueno, yo ya la hemos ojeado y es bastante interesante y sirve de base para posibles mejoras y futuros proyectos. Bueno, nuestro siguiente ponente es Borja López, que es arquitecto urbanista y especialista en políticas urbanas. Y actualmente es el secretario de la Unión de Arquitectos Urbanistas, que es una entidad que depende del Consejo Superior de los Arquitectos, de los Colegios de Arquitectos de España. Y su ponencia va sobre retos del urbanismo para crear entornos saludables. Gracias, Borja. Muchas gracias, Raquel. Bueno, en primer lugar, antes de nada, dar las gracias al Observatorio de la Arquitectura Saludable y a la organización del Foro de las Ciudades por contar con el colectivo de arquitectos urbanistas, que como ya han contado antes, pues es una rama que creció precisamente para resolver problemas de salud a mediados del siglo XIX, como muy bien has puesto, Rita Gasalla. Bien, muchas de las cosas que se han contado las tenía yo también preparadas para contar, con lo cual las voy a ahorrar, voy a hablar menos y así podremos un poco pasar a la parte del debate. Determinantes de la salud, la LONDE es el hashtag de hoy de la reunión, ha sido citado yo creo que por todos nosotros, menos tal vez Esther, no voy a entrar ahí. Una cuestión que, por ejemplo, sí que nos ha tocado es la actual, la Estrategia Nacional de Prevención de la Salud del Gobierno de España, es un poco antigua, de 2013, pero que proponía 6 factores como los prioritarios de cara a una prevención de la enfermedad en la población española. Veis que aparecen clásicos como la alimentación saludable, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, pero hay otros 3 que tienen mucho que ver con la forma en que vivimos en las ciudades y cómo utilizamos el espacio público, cuáles son las condiciones de nuestro entorno. Voy a verlas un poquito más despacio, puesto que esto se ha hablado en parte, pero no en la suficiente profundidad. La actividad física, lo ha mencionado Esther también creo, el sedentarismo. El sedentarismo es uno de los principales problemas de salud, pues casi en todo el mundo desarrollado hoy día. La actividad física que necesitan hacer las personas para superar pues, los problemas que puede generar para la salud ese sedentarismo no es especialmente intensa. Según recomendaciones bastaría 30 minutos, 45 minutos diarios caminando moderadamente, es decir, sin necesidad de ponerse un chándal ni unas zapatillas de deporte, para cumplir, digamos, el requisito de salir del grupo de personas sedentarias. Y en las ciudades eso está relacionado, pues sí, con la actividad deportiva. Está muy bien que los ayuntamientos promuevan la actividad del deporte y que haya instalaciones como las que nos contaba la concejala en Villanueva de la Cañada, pero a veces basta con andar. Y ahí el tema de la movilidad y cómo está diseñada y dimensionada la movilidad en nuestras ciudades es clave para que de forma casi imperceptible la población mejore su condición física. El tema del bienestar emocional no voy a entrar en ello porque entre la neuroarquitectura, los argumentos que ha expresado Esther, pues es una cuestión muy compleja, pero en la cual el entorno urbano también es fundamental para tratar de garantizar ese bienestar emocional, pero tiene que ver con muchísimos factores. Y sí que me voy a centrar en el último apartado que aparecía en esa Estrategia Nacional de Salud, que era el de la prevención de las lesiones no intencionadas. Una parte de la salud también es no sufrir accidentes que pueden producir fallecimientos en el peor de los casos o también pues, problemas de salud crónicos. Y si vemos el cuadro que se manejó en 2011, ha pasado un tiempo, es muy pequeñito, pero lo cuento rápidamente. La principal causa de fallecimiento en España por no pandemias, cáncer ni otras cuestiones de salud, sino relacionado con los accidentes, eran las caídas, que afectaba sobre todo a la población mayor, pero seguido muy de cerca de los accidentes de tráfico,
que prácticamente en 2011 la media era de 2.000 personas fallecidas al año, y eso sí que afectaba sobre todo a un grupo de población que por su edad pues no tendría por qué fallecer. Y es un problema que está muy relacionado también con las ciudades. Esta es la estadística desde 2010 hasta el año 2022, datos de la Dirección General de Tráfico, sobre fallecimientos en accidentes en vías urbanas. Vías urbanas es dentro de las ciudades, también dentro de los pueblos, pero sobre todo de las ciudades. Barras azules, los ocupantes de los vehículos. Barras naranjas, los peatones, que eran atropellados por vehículos normalmente. Estamos hablando de unas 500 personas al año en España. En España cada año son asesinadas 290 personas, prácticamente la mitad. Sin embargo, tiene muchísima más repercusión mediática cada vez que hay un asesinato, sobre todo, por ejemplo, si está relacionado con la violencia doméstica, pero el tema de las muertes en ciudades, 500 personas cada año, pues pasa muy de puntillas por los medios de información. Sin embargo, es algo que le puede pasar prácticamente a cualquiera, no hay condicionantes de edad y que está relacionado, como digo, con cómo están organizadas las ciudades. Hay muchos factores urbanos que tienen que ver con el entorno, los ha contado perfectísimamente Rita Gasalle, yo no lo voy a hacer mejor. Si acaso mencionar algunos efectos como la isla de calor y cómo el cambio climático está provocando y acentuando algunas cuestiones que también afectan a la salud de las personas. Temas con el tema del bienestar que decíamos antes, hay muchas cuestiones sociales, la disponibilidad de empleo, la segregación social, el sentirse integrados también, como comentaba Esther, tampoco voy a entrar en ello. Pero dentro de los causantes de muchos de esos factores que afectan a la salud, no todos son iguales. He destacado ahí uno, tráfico motorizado, porque ahora mismo en las ciudades occidentales de los países desarrollados es el principal problema para la salud. Generan contaminación, ruido, acentúan la isla de calor, producen degradación visual, hacen que haya menos vegetación por la falta de espacio, generan congestión, estrés, inseguridad vial, problemas de accesibilidad, accidentes, fallecimientos, como veíamos antes. Entonces, por ejemplo, simplemente un diseño urbano y una planificación urbana más enfocado a reducir el tráfico, lo que nos trae son los efectos contrarios en todos esos determinantes que perjudican la salud de las personas. Bien, pero sobre todo lo que íbamos a hablar es de urbanismo, por lo menos por la parte que nos toca de la Asociación Española de Arquitectos Urbanistas, que lo que hacemos un poco, lo que estamos encargados es de tratar de planificar y organizar las ciudades para que las funciones, los usos, los espacios públicos, pues favorezcan la salud, también mitiguen el cambio climático, favorezcan la cohesión social, etcétera. Son muchos los factores que tenemos que aunar. Como hemos dicho, la salud estaba ya en el origen. Y por simplificar también, igual que ha hecho Esther, que está prácticamente calcado, en dos cuestiones. ¿En qué nos tenemos que centrar desde el urbanismo? Por un lado, a gran escala, lograr ciudades más densas, compactas y diversas. Esto quiere decir que la densidad en general favorece la convivencia de las personas, las relaciones sociales, como se ha dicho, pero también favorece la eficiencia en la prestación de los servicios públicos por parte de los ayuntamientos y, sobre todo, acerca los distintos usos, con lo cual ahorra necesidades de movilidad. Y menos movilidad hoy día significa en muchos casos también menos tráfico motorizado. La compacidad significa también que las ciudades crezcan de forma continua si tienen que crecer y que sean contiguas. Es el modelo contrario al crecimiento en salpicadura de aceite que se dice, donde hay dispersos por el territorio, rodeados de campo, pues distintos elementos urbanos que al final nos traen problemas de prestación de servicios, de generación de movilidad motorizada, etcétera. Y por último, que sean diversas. Diversas es también pues, que no haya barrios exclusivamente residenciales, en otro lugar barrios exclusivamente de oficinas, en otros sitios zonas de estudios, sino que a ser posible todas esas funciones estén lo más cercanas, mezcladas y a ser posible conviviendo entre sí. ¿Por qué? Porque todo eso facilita mucho la movilidad, la reduce de hecho al estar más cerca de las funciones y reduce el tráfico motorizado, que es uno de esos factores que queremos evitar. El otro gran reto, ya a la pequeña escala y sobre todo centrado en la ciudad que ya existe, es el espacio público. Ahí no podemos lograr hoy día pues que Villanueva de la Cañada sea más densa, porque es como es y es muy difícil de cambiar, pero sí que el trabajo que están haciendo con los espacios públicos, por ejemplo, va en favor de mejorar la salud de las personas.
Ese es un trabajo en el que ya se solapa el trabajo de los arquitectos y los arquitectos urbanistas, porque prácticamente ahí convivimos en el mismo espacio, y también se ha hablado ya de ello, con lo cual tampoco voy a insistir mucho. Pero me voy a quedar con la parte que más nos corresponde, la de la planificación urbana. Se ha contado antes, modelos urbanísticos del siglo XX trataban de resolver el problema de la salud, pero no siempre han sido exitosos. En el caso del movimiento moderno, que lo ponía como ejemplo Rita, para la arquitectura, que efectivamente mejoró la iluminación, la ventilación, etcétera, en el urbanismo no siempre funcionó bien. La ciudad de Le Corbusier, que proponía separar las distintas funciones en el territorio, la vivienda en un lugar, en grandes bloques que seguramente pues estaban mejor ventilados que la antigua ciudad de París, que es para la que la puso de ejemplo, en el fondo generó mucha más movilidad y eso se ha llegado a copiar en las ciudades actuales, y tenemos barrios separados donde la gente tiene que salir todos los días a trabajar, a veces en muchos casos sin posibilidad de utilizar transportes públicos eficientes, y eso acaba perjudicando mucho a la salud de esas personas. Y el otro ejemplo es el de la ciudad jardín, que precisamente también el mismo motivo de su creador fue el de tratar de mejorar las condiciones de salud de las personas. Este modelo, que está muy repetido, sobre todo en los países anglosajones, y Estados Unidos seguramente es el sitio donde más lo hemos visto, lo que ha causado son muchos problemas por el excesivo uso del automóvil privado, ya que en estos modelos urbanos es muy difícil poner transporte público, por ejemplo, y tratar de revertir las consecuencias negativas. Sin embargo, el urbanismo ha tenido buenas soluciones también, incluso desde esa fecha. El plan de Barcelona del ensanche de Cerdà original, que era muchísimo más verde y menos denso que el actual, buscaba solucionar todas esas cuestiones de las que estamos hablando hoy. Más reciente, Copenhague, de mediados del siglo XX, propuso el plan de los 5 dedos, que le permitía combinar la naturaleza y el territorio rural con el crecimiento de la ciudad de una forma densa y compacta y contigua. Vancouver lleva muchos años trabajando y todavía hoy busca la forma de densificar su modelo urbano para tener las ventajas, digamos, de un espacio natural maravilloso en el que se implanta, sin tener que ocuparlo todo con una urbanización de baja densidad. O situaciones muy concretas como la de Valencia, que sí me gusta mucho traerlo porque fue una decisión urbanística tomada en los años 70, cuando el cauce del antiguo río Turia se modificó para evitar inundaciones. Hubo la propuesta de hacer una autovía urbana, como veis en la imagen de la izquierda. Sin embargo, por presión vecinal y de distintos sectores de la sociedad, se consiguió transformarlo en un jardín. Y hoy Valencia, capital verde europea este año, pues disfruta de uno de los parques urbanos más largos de toda Europa. Al final, desde el urbanismo, herramientas que tenemos que seguir usando y que no siempre se utilizan. Planificación integral de ciudades y áreas metropolitanas. Madrid es un ejemplo donde cada municipio tiene su plan general, pero hay poca coordinación entre ellos. Siguiente, planificar de forma conjunta el transporte y el uso del suelo. Es imposible ahora que todos vivamos juntos en la misma área dentro, por ejemplo, de Madrid. Pero sí que hay que planificar que si hay nuevos crecimientos esté asegurado que no se tiene que recurrir al coche para poder salir de ellos. Planificación de infraestructuras verdes y azules, una gran olvidada que siempre ha utilizado espacios residuales dentro de la planificación. Hay que darle más importancia porque tiene una gran importancia para la salud. Proteger el suelo agrícola y natural, establecer estándares de densidad, etcétera, etcétera. Hay muchos ejemplos en cuanto al primer reto. El segundo reto lo voy a pasar muy rápidamente porque también se ha hablado aquí suficientemente, pero se trata de conseguir espacios públicos que al final del día sean mucho más amables, sean más verdes, estén liberados de la presión del tráfico motorizado y en los cuales se puedan desarrollar esos espacios de integración que comentaba Esther y que son un poco el alma de una ciudad saludable, no solo en lo físico, sino también en lo mental. Y con esto ya acabo, que veo que me está mirando la moderadora, pero simplemente con una última conclusión. Planificación urbana. ¿Qué podemos hacer los urbanistas? Por un lado, prevenir, precisamente con la planificación, que lo que se hace de nuevo en las ciudades pues sea unas ciudades densas, compactas y diversas. Y por otro lado, curar lo que ya existe, el espacio público que ya tenemos en nuestras ciudades, que no podemos replanificar de nuevo, eso sería demasiado largo, pues hacerlo que precisamente elimine los factores que generan enfermedad y problemas para la salud y que potenciemos aquellos otros factores como los de la neuroarquitectura, la renaturalización, la tranquilidad, la integración social, que por el contrario pues favorecen la salud de las personas. Y nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, Borja. Al final, lo de prevenir y curar, ¿no? Es mejor pensar en una salud de la ciudad y no en los problemas de salud que nos genera la ciudad. Entonces yo creo que, bueno, que el urbanismo tiene que ir un poco a ir, ¿no? Aportando esos bueno, que vienen también desarrollados en la guía, esos conceptos que nos hagan más, o sea, convivir mejor en salud. Vamos a pasar ahora a la ponencia de Miren Jiménez. Bueno, no es ponencia, o sea, no hay exposición, pero Miren es miembro del comité de la Junta Directiva de Confemetal y es creadora y presidenta de la Asociación Española de Fabricantes de Mobiliario Urbano y Parques Infantiles, AFAMUR. Y su ponencia nos la va a contar. Muy bien. Vale, pues te voy a dejar. Sí, muy bien. Te lo bajo. Hola, muy buenas. Gracias a todos por venir. La verdad que un honor participar en esta mesa que me ha parecido súper interesante. Yo no soy arquitecto y vengo a hablar además desde el punto de vista de la industria de los parques infantiles y mobiliario urbano. Es un concepto distinto a todo el resto de ponencias, pero sí que es cierto que tenemos el mismo objetivo, que el objetivo es la salud, pero en este caso, bueno, pues probablemente no hay un buen urbanismo si no se tiene en cuenta la infancia. Y para nosotros nuestro objetivo es colaborar en hacer la sociedad y las ciudades más sanas a través del juego, que es un objetivo fundamental para todos nosotros. Bueno, yo también vengo primero os presento a AFAMUR, que es, como digo, la Asociación de Fabricantes de Mobiliario Urbano y Parques Infantiles, en donde se integran fabricantes de parques infantiles, distribuidores de distintas compañías internacionales, instaladores, certificadores y todo lo que es el mundo alrededor de lo que estamos hablando, de las zonas de ocio, ¿vale? Nuestro objetivo, como he dicho, como asociación, somos pequeñitos, tenemos 34 empresas, pero lo que sí queremos es seguir trabajando por el bien de nuestro sector y por además seguir avanzando en todo lo que el futuro nos depara en esta inmersión que tenemos en un cambio estratégico de las ciudades y del concepto que tenemos de las ciudades. Nosotros ya llevamos unos cuantos años trabajando en distintos aspectos. Hace unos cuantos años hicimos una guía, por ejemplo, para analizar los suelos de seguridad que ahora están en este momento tan en boga. Se pasó de no trabajar en suelos a tener los suelos accesibles y además contra prevención de impactos. Pasamos a los temas de normativa, donde el sector lo cogió con ganas y realmente en este momento la normativa europea sobre parques infantiles, pues yo creo que no hay nadie que no le incumpla, desde luego de los fabricantes españoles o pues de los que están dentro de la asociación, yo creo que esto. Y también realizamos hace un par de años una guía de buenas prácticas para la instalación de esos parques infantiles, para definir una buena área de parques infantiles. Y en este momento, que yo también aquí venía a presentar la guía, que es la guía sobre la accesibilidad en las zonas de ocio y en los parques infantiles. Quiero ser muy breve, que sé que estamos ahí cortos de tiempo, pero la guía está estructurada primero, evidentemente, haciendo unas recomendaciones diciendo a quién va dirigida, evidentemente a técnicos, arquitectos, a cualquiera que quiera entender cómo vamos a asumir la accesibilidad desde nuestro punto de vista. Nosotros lo planteamos en tres aspectos. Tenemos lo que son los juegos infantiles, lo que son los juegos, todos los elementos deportivos al aire libre y los juegos de agua, ¿vale? Ahora, desde el punto de vista de la accesibilidad, y como explicamos en la guía, nosotros nos hemos basado también en lo que son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y decimos, ¿qué es lo que nosotros tenemos presente de estos ODS? Y decimos, lo primero de todo, el ODS 3, que es salud y bienestar. Como muy bien se está hablando aquí, evidentemente, para nosotros la salud de las ciudades
pasa también por la salud de los niños y entendemos que una buena planificación de una zona de área lo que está haciendo es algo tan importantísimo como el desarrollo de los niños y niñas, el desarrollo físico, cognitivo, a todos los niveles, la importancia, como se ha hablado aquí, de la socialización, la importancia de la intergeneracionalidad. Es decir, es muy importante que hagamos cada vez más parques para todos, donde todo el mundo conviva, y estamos teniendo un espacio importantísimo porque sabemos que en las zonas de ocio infantil es donde realmente se reúnen las familias enteras, donde se socializa. No es un espacio específico de niños, ahí están las familias, los abuelos, se relacionan las personas y se convive. Y además se está conviviendo fuera de un espacio de consumo, con lo cual estamos haciendo más por la sostenibilidad, que creo que eso también es importante. Luego veíamos el ODS 5, igualdad de género. En nuestros parques infantiles, gracias a Dios, no existe como en el juguete los juegos de niñas y juegos de niñas que luego nos los llevamos a nuestras casas. En los parques infantiles da lo mismo que seas niño y niña, el objetivo da lo mismo, socializar, superar retos, superar conflictos, establecer relaciones sociales de cualquier tipo, tener todo tipo de espacios que tienen, pues que nos van a ayudar a madurar desde el punto de vista infantil, y no importa si es niño o es niña, sino que depende de las habilidades de cada uno y de cómo vamos superando esos retos, ¿vale? También el ODS 10, que es la reducción de las desigualdades. Evidentemente, esta guía está basada en eso, en vamos a mirar, porque está basada en la orden TMA 851, que es la que se puso en vigor el año pasado, que es la que nos obliga a tener esa mirada hacia la accesibilidad. Pero nosotros en esta guía lo que decimos es que explicamos qué es lo que explica esta orden, pero luego nosotros queremos ir un poquito más allá. Queremos decir, oye, para los parques, en las zonas de ocio, parques infantiles, no nos quedemos ahí, porque realmente se dice poco. Entonces nosotros hacemos unas recomendaciones en donde digamos, aparte de lo que le dice la norma, sabemos que es una necesidad de las ciudades de futuro, vayamos más allá. No sé si la norma nos está diciendo que hay que poner un juego de cada 5 que sea accesible. Bueno, ¿por qué no lo subimos y estamos pensando que deba de ser ese 50% de los elementos de juego que tengan características de accesibles? ¿Por qué? Porque nuestra visión también es que dentro del sector vayamos mejorando en todos los aspectos y consideramos como ciudadanos también que la accesibilidad es algo fundamental, es lo que nos va a crear, lo que nos crea sociedades más igualitarias, ¿vale? Sabemos que hay un 10% de la población que tiene algún tipo de discapacidad, y pensemos, como muy bien se ha dicho también por otros ponentes, que esa mirada ya no tiene vuelta atrás. Tenemos que tener en esa mirada en conseguir esa sostenibilidad en nuestras ciudades, ¿vale? Luego tenemos, ya se ha hablado, por gente más autorizada que yo, hablar de la importancia de la biofilia. Entendemos la importancia que es tener esos espacios naturales. Nosotros consideramos que en esos espacios naturales es imprescindible que tengamos en cuenta esos retos de necesidades de niños y niñas, pero no solamente de niños y niñas por función de las edades, sino también de esos adultos que cada vez más queremos que convivan y que jueguen con los niños y que tengan un espacio amable que les invita a compartir su tiempo de ocio con los niños y con las niñas. Yo creo que desde aquí nosotros y desde la asociación lo que queremos también es hacer una llamada a las instituciones, que desde luego pues siempre son bien recibidas, pero sí que queremos decir, vamos a trabajar por la accesibilidad. Creo que es un bien para la sociedad. No es una cuestión económica, sino que es una cuestión de bienestar, como se ha dicho, de salud, para hacer las ciudades más sostenibles. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Miren, la verdad es que la accesibilidad es súper importante y en el momento que creamos espacios intergeneracionales estamos dando servicio pues, al 100% de la población, que es de lo que se trata.
Vamos a pasar a la última ponencia, va súper justo, ya te lo aviso. Si no nos echan, seguimos, ¿vale? A ver, ¿la tuya es? CDI, vale. Bueno, pues os presento. Es Luis Madrid, diseñador y facilitador en innovación social, diseño sistémico y sostenibilidad, y es promotor de comunidades de impacto. Su ponencia va a tratar sobre cómo crear oportunidades y bienestar humano a partir de los desafíos complejos que viven nuestros territorios. Gracias, Luis. Gracias. No. Lo que sí que te voy a decir es que me digas cómo me vas. Vale, el móvil de ella ni idea, ¿no? No, sabe. Gracias. Vale. Bien, yo tampoco soy arquitecto. Es como disculpándose, ¿no? Nada, bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación. Yo, efectivamente, como bien digo, no soy arquitecto, y lo que vengo a hablar es desde el punto de vista de la empresa, casi, cómo la organización, la empresa, el tercer sector o el cuarto sector, en este caso, puede aportar a esa dimensión de la ciudad saludable, ¿no? No voy a entrar en temas como, por ejemplo, bueno, este titular, ¿no? de nuestro estado de salud está condicionado casi un 25% en los entornos que vivimos, porque ya lo sabéis muchísimo mejor que yo. Voy a hablar casi, y me voy a centrar para ser como un poquito más optimizado, en casi un par de casos de éxito, ¿vale? Bueno, un caso en los que estamos trabajando, para que se entienda bien todo este tema. Vale, cuando nosotros abordamos el tema de los territorios y de las ciudades, nos estamos dando cuenta que son retos complejos, desafíos complejos lo que se abordan. No solo son temas de urbanismo, también son personas que viven dentro de las ciudades, y al final nos encontramos con que esa complejidad o esos desafíos complejos podríamos decir que son muy difíciles de abordar, porque no se sabe muy bien cuál es la perspectiva, ¿no? O sea, no son retos lineales en el que tú dices, bueno, A, B, C, y resuelvo estos 3 retos y ya tengo el reto resuelto. Esto no funciona de esa manera. Suelen haber retos complejos dentro de retos complejos. Cuando tú abordas un reto complejo, igual te encuentras con algo distinto, ¿no? Y entonces casi que esta es la imagen que nos encontramos cuando tenemos en la cabeza una resolución de algún tema que tiene que ver con la ciudad o bueno, con los territorios, y luego cuando sales a la calle es algo totalmente distinto, o realmente pues tienes que aterrizar, ¿no? lo que has pensado, porque bueno, hay muchísimos factores que nos hacen que la planificación pues realmente muchas veces no salga de esa manera, ¿no? Como lo habíamos pensado. Y como digo, bueno, mi trabajo, entonces, la pregunta que nosotros nos hacíamos es cómo crear oportunidades y bienestar humano en ese contexto. Y lo que nos estamos dando cuenta es que al final, para abordar un reto complejo, lo que necesitas es crear un sistema, o sea, crear un sistema distribuido de personas o distintas visiones que nos ayuden a tener una visión conjunta del reto al cual vas a abordar, ¿vale? Entonces, de esa manera, como pensando o activando el pensamiento colectivo en los entornos de las ciudades, sí que llegamos de alguna manera no a resolver un reto complejo, porque es imposible, pero sí a avanzar o de alguna manera como soltar esos pequeños prototipos que van a hacer que la situación actual avance, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, voy a uno de los casos que hemos estado trabajando. En Viveiro, en Lugo, estamos abordando cómo conseguir ser un nuevo concepto de ciudad rural urbana basado en su crecimiento en el desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Viveiro tiene la característica que es una característica de ciudad, pero a los 10 minutos estás ya fuera, ¿no? en un entorno rural. Entonces, ¿cómo conectar la ciudad para que de alguna manera, o sea, como que explotando todos estos temas de la sostenibilidad, pueda ser una ciudad mejor articulada, mejor vivible, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue, sacamos a un equipo de 25 estudiantes, lo pusimos a pensar en esa lógica de sistema, ¿vale? Salieron a la calle, hicieron un montón de entrevistas, luego ya nos fuimos a nuestro laboratorio, estuvimos toda la tarde pensando en
en esa experiencia que habían recogido durante la mañana, lo bajaron a esos desafíos complejos que se encontraron debajo, por decirlo de alguna manera, de toda esa información aquí. Y entonces aquí lo que hicimos fue que activamos prototipos que nos ayudaban a abordar estos desafíos, ¿vale? Estamos hablando que los prototipos podríamos dividirlos de alguna manera en dos partes. Una parte que serían como en el largo plazo, que tiene que ver con una transformación cultural en torno a acercar la sostenibilidad y el medio ambiente a la ciudadanía. Los chavales se dieron cuenta que la ciudad vive, aunque es un entorno precioso, vive de espaldas a la ciudad. Parece que todo es verde, pero en realidad no hay diversidad, ¿no? Diversidad, bueno, del bosque, no son bosques diversos, ¿no? Etcétera. Y luego otra parte un poquito más al corto plazo, y es cómo crear plataformas para la conexión entre las personas y la administración pública, o la conexión entre distintas plataformas del tercer sector mismamente, ¿no? Al final lo que nos estamos dando cuenta es que lo que sirvió el ejercicio era para poder conectar, o sea, para poder conectar esas distintas visiones de un desafío complejo que estábamos abordando, ¿no? Al final, la teoría nos dice que tenemos una entidad promotora, que es quien tiene el reto, ¿vale? Y un territorio, ¿vale? Puede ser una ciudad. Nosotros lo que decimos es, esa figura de la facilitación es la que nos va a poder como dar esa visión sistémica de los retos de los que solemos abordar, en este caso en las ciudades. Y el segundo punto, el segundo caso que estamos trabajando ahora mismo es en Orcasitas, ¿vale? Entonces el reto es explorar el concepto de ciudad de 15 minutos en el barrio de Orcasitas con el empleo como eje articulador, ¿vale? Orcasitas está detrás del barrio de Usera, ¿vale? Y está como rodeado de varias autopistas. Es un sitio que realmente, donde de una población envejecida, ¿vale? Lo que le sucede es que hubo como mucho movimiento activista durante los 60, durante los 50, y a día de hoy de lo que estamos viendo es, bueno, una sociedad envejecida, ¿vale? Y los jóvenes tienen que salir fuera de Orcasitas para buscar trabajo. Entonces nos hemos aliado con la plataforma de empleo de Usera para saber cómo este empleo, claro, porque generan empleo y luego se van de Orcasitas, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues nos quedamos en la misma situación. Entonces, ¿cómo generar ese empleo y recogiendo otra vez esas necesidades? Entonces, bueno, tenemos aquí como una triada, ¿no? de la Fundación Iniciativa Sur, la Universidad de Comillas y la Mesa de Empleo de Orcasitas para poder abordar este tipo de retos. Hicimos una serie de ejercicios, lo mismo que acabamos de contar, y salieron varios elementos que fueron muy interesantes. Y aquí voy directo al grano. El inferior, lo que veis, estamos hablando, esto no apunta. Lo que estamos hablando es cooperativas de cuidados para personas mayores, porque lo que nos estábamos dando cuenta o lo que emergió en esas entrevistas era que habían muchas personas mayores en situación de soledad no deseada que eran cuidadas por otras personas que no tenían empleo, que vivían también mismamente por la zona. Entonces la idea es cómo podemos estructurar o formalizar esas relaciones de cara a mejorar la calidad de vida de las personas, evidentemente, no solo de las personas mayores, sino también de formalizar la situación de empleo de la que ya estaban viviendo. Y bueno, luego otro par de dinámicas en la que, bueno, en la que también los jóvenes se sienten un poco, de alguna manera desplazados, porque al final es un barrio de alguna manera viejo, y entonces cómo empoderar a los jóvenes en esa situación, ¿no? Bueno, lo cierto es que esta cooperativa de cuidados de personas mayores ahora mismo estamos como trabajando en ese prototipo directamente de la mano de Oxfam, la Mesa del Trabajo de Usera y la Asociación de Empresas por el Triple Balance, que es a la cual yo pertenezco, ¿no? Entonces, esos son como esos ejercicios que estamos haciendo de cara a cómo abordar esa situación de salud social que viven las ciudades, ¿no? Y ya. ¿Vale? Muy rapidito. Para de alguna manera luego poder hablar, ¿no? Muchas gracias, Luis. Al final la importancia de, ¿no?, la participación, de ver dónde está el problema, dónde se genera y poder actuar desde
poco desde abajo para que llegue arriba, ¿no? que es lo más importante. Bueno, no ha venido nadie a avisarnos, en teoría. Estamos fuera de tiempo, entonces si queréis, por cerrar, si somos capaces de dar una frase como de cierre, porque tengo varias preguntas que hacerles, pero yo creo que nos vamos a enrollar y no nos va a dar tiempo, y creo que Beatriz además tenía que salir. Entonces os pido, cogéis micrófono y una frase, ¿no? Un poco de cierre, ¿no? de esta actividad y bueno, dónde se podría incidir, dónde se podría mejorar o dónde tendríamos que ir un poco. Rita, la primera. Sí. Bueno, simplemente concibamos las ciudades desde la neuroarquitectura y desde la arquitectura saludable para que puedan mejorar el bienestar físico, mental y social de las personas, para mejorar esa calidad de vida de la sociedad. Gracias. Beatriz, a ver. Pues el movimiento de ciudades saludables no es un resultado, es un proceso. Esther. La importancia del espacio público para sanar a toda la población. Efectivamente, sí. Borja. Las ciudades saludables son ciudades densas, compactas, diversas y bien planificadas. Miren. La importancia de la mirada del mundo infantil a la hora de planificar las ciudades saludables, imprescindible para el desarrollo de nuestros niños y niñas. Gracias. Y Luis. Nada, yo recalcar un poco lo mismo. Hay oportunidades en esa transformación de las ciudades, ¿no? Sí, hay que, ¿no? ir sí, abajo y poder... Son retos, pero hay oportunidad hay. para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Sí. Bueno, si tenéis alguna pregunta... Sí. Creo que está, sí. Más que pregunta, felicitación. Buenas tardes ya. Yo soy Manuel Herrero, soy presidente de la Unión de Arquitectos Urbanistas de España, que también representados hemos estado en esta mesa por Borja. Felicidades a todos, han sido unas ponencias interesantísimas, la verdad, todas. Y solamente transmitiros, casi oficialmente, desde nuestra asociación, pues que compartimos absolutamente este interés y esta prevalencia ahora mismo del tema de la salud dentro del campo del urbanismo, ¿no? Lo ha sido toda la vida, como bien habéis ido sacando pues los temas, orígenes del urbanismo, muchas veces basados precisamente en operaciones de mejora de la salubridad, ¿no? Pero yo os añadiría otra, ha habido mucha relación siempre, incluso de los médicos con los urbanistas. Es una cosa bastante curiosa, la profesión del médico, si vamos revisando desde John Snow, que era médico, el primer informe Brundtland, Gro Harlem Brundtland, era médico, ahora mismo con la nueva hoja europea, pues Ursula von der Leyen es médico, lo hablaba un día con Joan Clos, de ONU Habitat, la agenda de ONU Habitat tan importante en el momento, que también es médico, pues tú lo has comentado en el Metrominuto de Pontevedra. Pues Miguel Ancho Fernández Lores es médico y una gran revolución dentro de las ciudades españolas. Es una cosa bastante curiosa, ¿no? Y siempre ha habido muchísima relación. Y desde luego ahora no es ya relación, ahora es que es un tema absolutamente prioritario. Yo solamente voy a apuntar un pequeño tema a añadir, que también era subyacente a todo lo que habéis comentado, lo ha comentado Esther, lo ha comentado Borja expresamente, ¿no? Con el tema del modelo de ciudad mediterránea, compacta, compleja. Es el instrumento de planeamiento un poquito por encima, o sea, que englobaría esa guía tan interesante que habéis hecho vosotros, pues dentro de un ámbito un poquito mayor, que son las agendas urbanas. La importancia ahora mismo, yo creo ahora mismo más como instrumento de planeamiento más cercano a la gente, al modo de vida de la gente y a la resolución de sus problemas, centro de la gente, más que en el planeamiento tradicional, la verdad, y tuvimos una mesa el otro día de debate sobre ese tema, casi en las agendas urbanas, y recalcar un poquito en esa importancia que tienen las agendas y todos estos temas que habéis estado comentando hoy, que se pueden seguramente encauzar a través de estas agendas urbanas, de estos planes de acción local, que la verdad es que están funcionando bastante bien. No quiero, muchas gracias. Nada, muchas gracias. Y bueno, recalcar, ¿no?, la entrada de la medicina, que es importantísimo. El otro día que estuvimos en el congreso en Life Habitat en Valladolid, fue la Facultad de Medicina y con médicos. O sea, la arquitectura y la medicina
tenemos que ir más agentes, hay muchísimos agentes que tienen que estar involucrados. Voy a pedir a Beatriz que si se tiene que ir, por favor, que se vaya. Bueno, pues creo que aplaudía, tenía que haber hablado antes y luego mi presidente, pero bueno, también pertenezco a la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas y para mí creo que ha habido una cosa que creo que le ha dicho ella, que ha sido la transversalidad. Si fuéramos capaces de introducir en nuestro trabajo el tema de la salud como se introdujo el tema del medio ambiente, Estamos en ello, además desde solo el eso, o sea, era una cosa que me ha parecido interesantísimo el entenderlo en transversalidad. Así estamos trabajando, además nuestros grupos de trabajo son diferentes áreas y todos son transversales, o sea, todos van fluyendo de uno a otro y cada acción la que hacemos estamos pendientes unos grupos de otros. Y la importancia de agentes diversos, profesionales diversos, o sea, ingenieros, médicos, aseguradoras, urbanistas, arquitectos, o sea, cualquiera. Yo siempre le dije a Rita, eso me lo ha escuchado, que se daban, yo en el municipio primero que empecé a trabajar, se daban las licencias de primera ocupación, se daba el médico y el arquitecto. Iban a ver las viviendas. O sea que eso lo recuerdo. Volveremos igual a eso. Venga, hasta ahora. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Creo que deberíamos estar en el pabellón A, en el premio Árbol. Así que os invito a la... Gracias a todos.